el poder reflexionar sobre la paraula de Déu, els consells que en la paraula de Déu trobem de vital importància per cada un de nosaltres, per cada un dels presents. Em plau donar la benvinguda en nom de l'Església d'Urgell a totes les persones que ens visiten. N'hi ha bastantes persones que estan entre nosaltres des de diferents llocs del món i ens plau alabar el Senyor juntament amb aquestes persones. Tenim un grup de persones de Bèlgica, procedents de Bèlgica. Els hi donem la benvinguda. No sé si són els noms aquests: Julien, Miller, Gabriela de Madrid, Alicia de Venezuela, també la mare del nostre germà. És a dir, moltes persones. És un goig i una alegria compartir la paraula de Déu amb totes elles. I també tenim una informació no tan alegre, i és que la nostra germana Montse Arredondo, una senyora ja gran, ha passat el descans aquesta setmana. Demà al dematí hi haurà la vetlla i a la tarda el funeral, que està en el butlletí d'anuncis, estan tots els detalls. I preparant-nos per la predicació, que estarà a càrrec del nostre pastor, Francisco Camacho. Avui tenim el privilegi, cada dues setmanes, tenim que compartir-lo també amb l'Església d'Igualada. La setmana passada ell estava amb els germans de l'Església d'Igualada i avui tenim el privilegi de tindre'l amb nosaltres i escoltar el seu missatge de part del Senyor. Començarem, doncs, el culte d'adoració amb l'himne que sortirà aquí a la pantalla. Feliz sábado, hermanos. Ahora vamos a cantar una canción para invocar el Espíritu Santo en esta mañana, antes de empezar el culto. Y querría que de forma íntima podamos, cada vez que cantamos un himno, recordar y hacer nuestras las palabras que cantamos. Que muchas veces cantamos de forma rutinaria porque toca, ¿no? Y la verdad es que los himnos y las canciones que son oraciones, ¿no? Y estamos invocando el nombre de Dios. Así que tengámoslo presente cuando entonamos esta melodía. Así que ahora cantaremos todos juntos. Oh Santo Espíritu, oh Santo Espíritu, que tu presencia viva en mí. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor.
oh Santo Espíritu, oh Santo Espíritu, que tu presencia viva en mí. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Que tu palabra viva en mí, mi Dios. Te necesito, mi Dios. A ti me rindo, a ti me rindo. Amén. Estimat Pare i Déu que sou en el cel, creador de l'univers, redentor nostre, gràcies, Senyor, us donem el privilegi de poder estar aquí i tal com hem cantat, desitgem fermament que l'Espírit Sant guiï la ment del pastor i també la ment de cada un dels que estem aquí presents, els que escoltaran també la predicació a través del Zoom, que puguem ser influïts per l'Esperit Sant i la predicació pugui transformar les nostres vides conforme a la vostra voluntat. Venia, Senyor, la lectura de la paraula bíblica i la reflexió que vindrà a continuació. En nom de Jesús i pels seus mèrits ho demanem. Amén. A continuació, convidem en els nens i nenes que es puguin apropar aquí al front perquè hi ha un missatge bíblic per vosaltres. Benvinguts. Bon dia. Hola, i continuen venint. Quants nens benvinguts. Uau! Oi que la Gisela ha estat parlant de la música? Oi que sí, que ha parlat de la música? Doncs nosaltres continuarem parlant de la música. Quan jo era més petita, una vegada, el meu professor de música va dir: quin és l'instrument més xulo, més maco que hi ha? I els nens van començar a dir coses. Però jo vaig també preguntar-vos quin era l'instrument musical més maco que hi ha per lloar al Senyor. A veure, digue'm un instrument. Piano, Piano, el violín, violín, cello, violín, la voz, contrabaix, flauta, i la guitarra. La guitarra, molt bé. La bateria. La guitarra. El micro meu. Violín. Debe ser tot. El violí, el micro meu. La bateria. L'ukelele. Arpa. Violín. T'agrada el violí? El violí. Violín, perfecte. Aquí tenim tota la família musical.
Han dit molts instruments, molts instruments. I ha passat una cosa. Tots els instruments són macos, tots els instruments són macos per ajudar al Senyor. Però ja el professor meu va dir el millor instrument és la veu, com tu has dit, la veu. Perquè la veu és un instrument que nosaltres portem a sobre. És un instrument de vent. És un instrument perquè fem accionar les cordes vocals. És un instrument de percussió també, perquè podem fer acompanyament amb el cos. Molt bé, la veu és un instrument perfecte. I el Senyor ens ha fet aquest instrument perquè el portem a sobre i que puguem cantar. I ara jo penso, i us faig pensar a vosaltres, a la Bíblia hi ha algun personatge que podem lligar amb la música? Digue'm, David. Em sembla que ja ho has vist allà. David i la música estan superlligats, perquè David, quan era petit, quan era jovenet, cuidava les ovelles del seu pare i allà escoltant els rius, el bé de les ovelles, quan escoltava els ocellets cantar, doncs li venien melodies i ell tenia un instrument que se'l podia fabricar ell i tocava i cantava i composava. David era un luthier perquè es fabricava els instruments. Era també compositor. Era també un poeta perquè feia poemes, feia versos. Era tot un personatge, el rei David. I feia cançons. Ell era un compositor de primera. Després, quan es va fer gran, aquí diu el Salm 23, perquè una de les cançons que tots sabem, almenys el poema, és la cançó, el Salm 23. El Salm 23 és un poema que tots coneixem molt bé. I tenim un cantor. Després, com que feia molt bé això de cantar, una vegada el van avisar perquè el rei tenia molts mals de cap. Tenia problemes i com que no es trobava molt bé li van dir potser si vingués un terapeuta, si vingués alguna persona amb algun instrument musical, doncs potser ell s'arreglaria i no tindria aquest mal humor. I el rei Saül el va fer venir i ell cantava per ell cantava i li va passar una mica el mal de cap que tenia i aquest mal humor que tenia. Després es va fer gran i ja va ser després el rei i va ajudar molt a Salomó a preparar totes les coses per fer el tabernacle, per fer el temple. Van contractar i van preparar els levites perquè haguessin de cantar bé. Hi havia una secció de cantors que cantaven 4.000, que cantaven tots a una. I hi havia tot un seguit d'instruments. Bé, ara no parlarem d'això perquè hem de parlar una miqueta dels instruments. Els instruments que, tot el que sabem de música, o quasi tot el que sabem de música i la Bíblia, és el que està escrit en els Salms. Tenim tot un llibre a la Bíblia que són els Salms. Sabeu quants n'hi ha de Salms en el llibre? És el llibre més gros. I 110 més. N'hi ha 150. Perfecte. Doncs avui parlarem una miqueta del Salm 150. Molt bé. El Salm 150 és un salm que surten molts instruments i diu que lluem al Senyor amb instruments. Començaran a dir els instruments. Ara els veurem. Perquè, veus, aquí tenim el rei David, que està amb una mena de cítara, una arpa. Potser les primeres arpes, les primeres lires, eren amb les banyes d'un bou o d'una vaca. Doncs poses unes cordes i amb això podies fer acords, podies fer música. També es podia fabricar una flauta i la flauta podia estar feta o bé de fusta o bé amb l'os d'un animal, li fas uns forats i això pot sonar. Els instruments es fabricaven ells, però allà diu com s'havien de fabricar, a quins metalls. Hi havia instruments que eren de pell, com per tocar, i tenim alguns testimonis, tenim algunes... Ai, està molt...
Està molt divertit. Bé, ara us ensenyaré alguns instruments dels que hem trobat antics. Al llibre dels Salms hem dit que tenim allí totes les instruccions que hi ha. Alguns salms s'havien de cantar amb veu alta, amb les notes agudes. Algunes vegades s'havien de cantar amb notes greus. Algunes vegades s'havien de cantar amb l'acompanyament d'instruments de corda. Algunes vegades s'havien d'acompanyar amb instruments de tòtals o címbals. Tenim instruccions, però tot el que sabem d'aquests instruments antics ho sabem gràcies a les himnes, als himnes, als salms, a aquestes petites indicacions que hi havia cap allà. Mireu, aquí hi ha una arpa, una lira que podia ser la que tenia el rei David, amb una carbassa, amb unes banyes, amb unes cordes que podien ser els budells d'un animal. Bé, tot això podia ser, se'ls fabricaven ells. Després hi havia altres instruments. He buscat els antics, dibuixos molt antics, allà en mosaic, uns altres dibuixos on es veuen aquests instruments antics que s'assemblen als que són d'ara, però no, són molt antics. I aquests instruments surten. En els salms i en alguns llibres de la Bíblia parla d'aquests instruments. Aquí tenim unes trompetes que estaven preparades de metall, de plata, que s'havien de tocar en el temple. I l'altre senyor té com una banya, un cor molt gran, que es diu el xofar, que es tocava quan eren les coses importants, les ocasions molt importants. I què més? Després hi ha un os que té foradets. Aquests són els címbals. Mireu els címbals, que són uns instruments de percussió, i l'altre, que és un baix relleu, hi ha un senyor que toca com una mena de pander, com una mena de tambor. Bé, aquests instruments són molt antics i s'assemblen als que són ara, però són els dels que parla la Bíblia, que no parla de violins, per exemple. Aquí tenim el Salm 150, que hem dit abans. Aquest salm que és tan bonic perquè parla d'instruments. I el que està posat en vermell diu que tot el que respira, que lloi al Senyor. Vosaltres respireu? Respireu? Teniu veu, oi que sí? Tots respireu. Doncs tots nosaltres hem de lloar al Senyor. Nosaltres som un instrument per lloar al Senyor. I nosaltres podem parlar, podem fer versos, podem cantar, podem orar, podem parlar, i això és una cosa molt maca que podem fer. Ens podem construir. Nosaltres podem fer un instrument amb la nostra veu, amb la nostra vida, i cantar aquesta melodia que és per al Senyor, i cantar aquesta cançó de pau, de salvació i de tot el bo que el Senyor ens diu. Aquesta és la nostra cançó. Que el Senyor sigui la vostra cançó per sempre. I si no respirem? Malament. Si no respires no pots cantar ni fer altres coses. Molt bé, ja està, podem tornar. Muchísimas gracias, Raquel, por esta lección, por esta historia tan bonita que nos has contado. Que todo lo que respira, que alabe a Dios. ¿Habéis venido a alabar a Dios esta mañana? Sí. Amén. Sí, me pasé de la raya, perdona. Vamos a leer primero el texto bíblico y le pedimos a nuestro amigo Matías que pueda acompañarnos. Bueno, antes de empezar vamos a proceder a la lectura bíblica que el día hoy de sábado encontramos en Daniel 3 del versículo 17 al 18. Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno del fuego, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y aunque no nos libraras, sepas, oh Rey, que no adoraremos a tu Dios ni a la estatua que has levantado. Feliz sábado, y ahora damos paso a Paco Pepe. Gracias, Matías.
me imagino que después de la lectura de este texto imagináis de qué vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar de muchas cosas que nos afectan y cuál debe ser nuestra actitud frente a esas dificultades. Es evidente que en un mundo tan complejo y difícil como este, dominado por el mal y por las malas decisiones que tomamos los seres humanos, es inevitable que no tengamos dificultades. Seguramente esta semana ha sido difícil para muchos. Y no solamente difícil porque tenemos mucho trabajo, porque hay muchas cosas que hacer, sino porque a veces sin buscarlo alguien te buscó las cosquillas. ¿Sabéis lo que quiere decir esa expresión, no? Alguien te provoca y te saca de tus casillas y finalmente sufres. Sufres porque estás viviendo una situación de tensión que no habías previsto. Cuando tú te vas metiendo en camisa de 11 varas, como dice el refrán, tú más o menos ya sabes que algún problema vas a tener. Pero cuando te acontece algo que no esperas, ¿cómo acoges aquellas cosas que no esperabas? Pero cuando pasas por ese momento te das cuenta que es precisamente lo que necesitabas. Hay cosas que llegarán a nuestra vida que no queremos, no buscamos, que Dios no nos manda tampoco, simplemente son consecuencias de un mundo en el cual nosotros vivimos o quizás por decisiones desatinadas nuestras. Nos llegan momentos complejos en la vida en los cuales Dios extrae una lección maravillosa para nosotros. Porque para los que creemos todas las cosas nos ayudan a bien. El texto que ha leído nuestro amigo Matías nos habla de la experiencia de esos jóvenes en Babilonia y el firme deseo de mantenerse íntegros en un lugar donde nadie sabía quiénes eran ni qué creencias tenían. Pero para entender y llegar a este momento, quizás permitidme que os haga un paseo un poquito por la historia de Babilonia y de su rey. Babilonia para los antiguos griegos, como Herodoto, que la visitó en el año 450 a.C., la describió como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los jardines colgantes de Babilonia eran impresionantes, la ciudad tenía 850 hectáreas, 8,5 kilómetros cuadrados de ciudad, fuertemente amurallada, hábilmente decorada, los colores dorados, azules, mostraban una hermosura increíble a la vista para los seres humanos. Pero detrás de toda esa hermosura, además había un imperio con un firme propósito: conquistar toda la tierra conocida. Israel va a estar justamente en el medio entre 2 grandes potencias de ese tiempo, entre Babilonia y entre Egipto. Así que era un lugar estratégico por el cual, pues evidentemente, luchar. Y el capítulo 1 de Daniel nos dice una realidad. Babilonia rodeó Jerusalén. Y si nosotros nos reflejamos en ese versículo, encontramos una gran verdad espiritualmente también. Babilonia rodea Jerusalén. El nombre de Babilonia, que actualmente está en sus ruinas a 94 kilómetros al suroeste de Bagdad, viene del vocablo sumerio acadio, Babil, o de Babel, donde nosotros vimos la mano de Dios en esa historia de Génesis 11, la confusión, y Babil para ellos lo traducen como puerta a los dioses. ¿Quién era Nabucodonosor? Pues Nabucodonosor evidentemente era un hombre que dejó huella, Destruyó Jerusalén y el templo, así dice, y esto era muy normal en esa época. Cuando peleaban naciones,
Normalmente la nación que peleaba y vencía a la otra, vencía también su Dios contra los dioses que vencían. Pero el texto del versículo 2 nos dice que Babilonia no venció a Jerusalén, sino que Dios los entregó en manos de Babilonia. Esta primera incursión que hace Nabucodonosor es en el tercer año del rey Joacín, dice el versículo 1 de Daniel 1. Vino Nabucodonosor a Babilonia y en este sitio, en el año 605, seguramente en este tiempo, es la primera deportación en la que se llevan a Daniel y a sus amigos a Babilonia. Para que se cumpliese quizás la profecía de Jeremías 29:10, 70 años de exilio. Cuando los jóvenes llegaron a Babilonia, después de un periplo de caminar, porque de Jerusalén a Babilonia hay unos cuantos kilómetros. ¿Cuántos meses tardaron en llegar a Babilonia? No lo sé. Pero seguramente les dio tiempo para reflexionar mucho y decir por qué hemos acabado nosotros en esta situación. Y habrá momentos en nuestra vida igual que frente a las dificultades nos hagamos a veces preguntas equivocadas. ¿Por qué me veo yo en esta situación? Si yo no he provocado nada ni he buscado nada, ¿y por qué, Señor, permites que yo me encuentre en esta situación? Bien, ante esto debemos aprender una cosa interesante. No por hacer preguntas vas a encontrar respuestas, porque hay preguntas que ya tienen semilla de respuesta propia. Dios, aunque está al control de todas las cosas, porque conoce todo, Dios no provoca ciertas acciones en nuestra vida. Israel desapegándose y habiéndose desafectado, por así decir, de Dios en su vida y llevando coherencia en su vida, evidentemente quedaron desprotegidos del poder de Dios. Pero aún así Dios está al control de todo y esto es una lección importante. No es que en las pruebas estás solo, sino que en las pruebas Dios te acompaña. Y durante ese camino ellos hicieron algún propósito en su corazón, porque cuando llegaron a Babilonia decidieron mantenerse fieles. Qué difícil es mantenerse fiel cuando nadie sabe de dónde tú vienes y quién es tu familia. Normalmente los seres humanos nos importa mucho lo que la gente piense de nosotros y le damos una cierta importancia a la apariencia y a las formas de manera increíble. Pero ¿y si llegas a un sitio, te vas de vacaciones a un lugar donde nadie sabe que eres pastor de iglesia o nadie sabe que eres un miembro comprometido con la causa de Dios y tienes la oportunidad de hacer todo lo que quizás no haces? Sería fácilmente tentado a poder decir, bueno, nadie sabe y una vez pues no pasaría nada. ¿Sabéis? Cuando estuve en Sagunto de preceptor unos años, tuve experiencias con nuestros alumnos muy interesantes. Algunos años los amigos americanos que nos venían de sus países eran muy buenos y otros años eran también buenos, pero tenían otros afectos a los que estaban dedicando más tiempo en su vida. Y entonces descubrieron que España es un país de fiesta, pero increíble. Que aquí es muy fácil conseguir alcohol y es muy fácil irse de fiesta. Lo paradójico es que todos ellos, hijos de creyentes, con una vida espiritual muy correcta en su país, pero de llegar aquí y ser tentados cuando nadie sabe quién es tu papá ni quién es tu familia, de probar algo que quizás... Y pensé mucho en Daniel y en sus amigos. ¿Qué habría hecho yo en un país donde han arrancado de mi casa, de mi lengua, de mi cultura, de mi gente? ¿Cómo me debo portar yo? Lo curioso es que al final de su periodo en España me decían, pastor, gracias por la paciencia que has tenido por nosotros.
queremos volver, ¿no?, a identificarnos con nuestra iglesia, pero era nuestro último año antes de la universidad. Siempre hay excusas buenas para encontrar respuesta a malas decisiones. Y Daniel y sus amigos quizás pudieran haber encontrado esas respuestas. Bueno, nadie sabe. Pero ellos hicieron un propósito de mantenerse fieles a Dios. La fidelidad en medio de un mundo de tantas infidelidades es un regalo del cielo. Nabucodonosor, que era un tipo muy inteligente, había construido un imperio a base de convencer o implantar la filosofía de su imperio en todas las naciones que iban anexionando a su territorio. Formaba a sus próximos líderes para que ministrasen y administrasen sus nuevos territorios, pero que estuviesen permeados absolutamente por la cultura y la forma de dirigir de Babilonia. Así que no es de extrañar que le diga a Aspenaz, el jefe de los eunucos, selecciona a algunos de estos hebreos, y dice literalmente selecciona de algunos de los príncipes de Israel, porque estaban versados en las artes de la escritura y del conocimiento de las matemáticas y otras muchas cosas. Así que escogen a estos jóvenes, Aspenaz. Y podríamos decir, bueno, en comparación a los otros que fueron a cavar fosas o a quitar piedras, Daniel y sus amigos estaban en una posición de privilegio. Y no solamente estaban en una posición de privilegio, sino que tenían la posibilidad de comer en la mesa del rey, donde no habría nunca escasez ni austeridad como sus contemporáneos sí que estaban viviendo. Pero no todo lo que brilla es oro, porque estar en la corte suponía perder algunas cosas también. Dice Isaías 39:7, tus hijos saldrán de ti, que has engendrado, los tomarán y serán eunucos en el palacio de Babilonia. Esto era una forma, una costumbre muy normalizada en ese tiempo. Si trabajas en la corte, te hacemos eunuco. La capacidad de procrear. Más allá del dolor que supone físico o emocional, el dolor espiritual para estos hombres de saber que de su simiente nunca nacería el Mesías. Eso sería un problema espiritual para ellos. Pero no solamente les cambian su virilidad y su futuro y su fe en el Mesías que habría de venir, sino que además Aspenaz, dice el versículo 7 de Daniel 1, le cambian los nombres. Y le cambian los nombres a Daniel, que significa mi Dios es juez, por Belsasar, que Bel, uno de los dioses del panteón babilónico, proteja al rey. A Ananías, que Dios es piadoso, por Sadrach, siervo del Dios Sin. A Misael, quien como Dios, o que como Dios, le ponen el nombre de Mesac, quien como el Dios Aku. Y a Azarías, Jehová ayuda, por siervo de Nebo. Y aparentemente esta nueva identidad para ellos, porque el nombre es lo que definía la identidad de la persona, y lo único que te quedaba después de tu lengua, tu futuro, tu descendencia, tu idioma, lo único que quedaba era tu nombre. Y perder tu nombre es desdibujar tu identidad. A veces el pecado, los problemas, las dificultades pueden hacer emborronar nuestra identidad. ¿Qué soy yo para Dios? ¿O quién soy yo para Dios cuando estoy pasando por dificultades? Yo soy hijo del Dios Altísimo, como tú eres hijo del Dios Altísimo. Y las dificultades a veces desfiguran nuestra identidad y dejamos de saber qué somos para Dios. No somos un número, somos un hijo. Y todos los hijos tienen un valor incalculable a los ojos de Dios. Así que aunque estés pasando por una dificultad terrible, no has dejado de tener valor para Dios.
porque Dios te ama por principio. Curiosamente, estos nombres que se le dan le proponen una nueva identidad para ellos. Y cuando le dan a Daniel ese nombre de Belsasar, le proponen ser un protector del rey, y el dios Bel era el dios de la sabiduría. Y es muy curioso porque parece que los nombres se asocian a sus funciones administrativas también en Babilonia. A Daniel entra en la orden de los sabios por el nombre que le han dado. A Ananías, el dios de Sim, se le da que es el dios de la visión, se le da la administración. Personas con visión para administrar. A Misael, la inteligencia, el dios Acu era el dios de los tiempos y de los cielos, y a Azarías, al dios Nebo, era el dios de la escritura, quizás secretariado o registro. Sus nuevas identidades en base a sus funciones. Y ¿sabes qué? Que nos descubrimos que también nuestras identidades las definimos muchas veces en base a nuestras funciones. Soy lo que hago. Pero Dios no te llama por lo que haces. Dios te llama por quien tú eres. Y eso es otra lección importante para nuestra vida. Muchas cosas cuando llegan a la vida y no es lo que esperas, pueden hacer dos cosas en ti, o dos actitudes podemos tomar ante las dificultades. Una, reaccionamos, y la reacción lo que siempre trae es frustración, ira, enfado. ¿Pero por qué? Y no es justo, y no me lo merezco. Una reacción, o podemos dar una respuesta. Que esto es más fácil decirlo que vivirlo, ¿verdad? Cuando estás en opresión o en dificultad es más fácil decir, da una respuesta. Y quiera dar una respuesta es aplicar la fe. No entiendo, no lo sé, pero algo bueno extraeré de esta situación. La fe es la confianza y el equilibrio que Dios nos va a dar en medio de las tormentas. Es el ancla que nos equilibra en las dificultades. El primer propósito a veces de las pruebas es fortalecer nuestra fe, porque nunca sabemos en qué grado está mi fe de relación o de crecimiento con Dios hasta que no lo pongo en acción. La fe se prueba en acción. Es decir, los milagros, igual que Israel cruza el Mar Rojo y todos se tienen que mojar los pies para que se abra el mar, la fe se fortalece o se evidencia en acción. Algunas lecciones que aprendemos de la fe y de las dificultades. Cuando Daniel, que no aparece en este lugar, pero sí sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, están delante de esa estatua que Nabucodonosor ha levantado, que simbólicamente es una imagen que se parece mucho a la imagen que se levanta de Apocalipsis, las medidas 60 por 6, la forma de ofrecer una adoración a esa estatua evidentemente nos lleva también a un momento espiritual en el tiempo del fin. Adorar a Dios o adorar a las propuestas que nos hacen los hombres. Y eso también será un momento de crisis, adorar a Dios o adorar a las propuestas que nos hagan los hombres. Nabucodonosor, a pesar que Dios le ha revelado que hay una progresión, una escala en los metales de esa estatua y que Dios está al control de todas las cosas y que hay una sucesión histórica de reinos, la mentira que Satanás contó a Adán y Eva en el Edén se ha instalado en el corazón de todos nosotros y creemos que podemos vivir eternamente. De hecho, todo lo que hacemos en esta tierra es para prolongarnos en esta tierra, para dejar algo en esta tierra, para que sepan que he estado aquí, porque nos da miedo no ser nada o no ser nadie. Por eso peleamos para conseguir una casa, un puesto de trabajo, unos títulos, para dejar una huella en la tierra de que estamos aquí. Nos da miedo que se olvide la gente de quién somos. Pero Dios no se olvida de eso. Nabucodonosor no quería
que nadie más que Él pudiese reinar y eternamente y ser semejante a Dios, porque reinar eternamente es ser semejante a Dios. El único que posee inmortalidad es Dios. La música, el momento, la orden dada para inclinarse ante esa estatua. Y de nuevo la tentación de Satanás, quizás que llega a su vida y le dice, oye, haz como que te rascas la rodilla y ya te has, ¿no? O te atas los zapatos. Los que morían en el circo romano morían por echar incienso delante de una estatua, ¿eh? Podías coger un pellizco y hacer así y ni siquiera mirar a la estatua. Pero los actos en torno a la fidelidad son importantes, porque una de las virtudes en las pruebas es que también damos testimonio de quién somos. ¿Sí? Tenemos que aprender a vivir en base a prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades ahora mismo? El riesgo de no tener prioridades bien definidas en nuestra vida es que nos dispersamos en muchas cosas y abarcamos mucho, pero apretamos poco. Yo no sé bajo qué prioridades tú te estás rigiendo en esta vida ahora mismo, porque yo sé el ideal, buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar, y lo demás va a venir por añadidura, pero esto lo hemos oído tanto que no sé si somos capaces de vivirlo. Vivir por prioridades y jerarquizar esas prioridades. Aprender a vivir dándole la importancia a lo que es importante y no atender lo que siempre aparece como urgente. Si os dais cuenta y nos damos cuenta en nuestra vida, atendemos muchas cosas urgentes, demasiadas. Y la urgencia requiere solución inmediata y requiere implicación inmediata. Pero hay cosas urgentes, pero hay cosas importantes. ¿Cuál es la jerarquía en tu forma de dirigir tu vida? ¿Las urgentes o las importantes? Vivir con prioridades implica privilegiar por encima de lo urgente lo que es necesario. Y cuando el rey Nabucodonosor amenaza a todos los administradores y sabios de su corte, si no me dais una respuesta en torno a esta hora, a este sueño, os mato a todos, Daniel cuando llega hace algo interesante y le dice, déjame que consulte a Dios. Era urgente, su vida estaba en juego, y podía haberse arriesgado a decir una tontería y hacer contentar al rey. Pero Daniel y sus amigos habían aprendido a vivir por prioridades. Primero lo importante, después lo urgente. Otra cosa que aprendimos o aprendemos de la experiencia de estos jóvenes a no vivir por emociones, sino a vivir por convicciones. Porque si tú vives por emociones, pensarás que Dios está contigo cuando están las cosas bien. O cuando te sale bien, ¡ay Dios, qué bueno eres! Pero cuando las cosas van mal, ¿por qué me has dejado? Aprender a vivir por convicción. Y la convicción es ese conjunto de creencias que se adhiere a nuestro pensamiento, que traza un mapa en nuestro pensamiento, en nuestra forma de hablar, en la forma de gestionar nuestro dinero, nuestro esfuerzo. La convicción crea fe y nosotros nos movemos por lo que creemos. La emoción simplemente nos puede distraer de nuestra verdadera batalla, que no es contra carne y sangre, sino contra lo que inspira a estas situaciones. El segundo propósito de las pruebas a veces es mostrar la fidelidad de Dios para nosotros. Y no siempre somos conscientes de eso, que en la prueba Dios te quiere mostrar su fidelidad. No porque te la mande para mostrártelo, Él te puede demostrar la fidelidad de muchas maneras, pero especialmente en medio de la prueba te va a mostrar su fidelidad. Primera de Pedro 1, 6 al 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo sí es necesario. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y es que a veces el fuego, los hornos de fuego, producen encuentros de fe con Dios increíbles. Capítulo 3 de Daniel. Que sepas que puede librarnos del fuego, pero si no lo hace, no haremos tampoco lo que tú nos pides. Pero yo sé que puede hacerlo, pero si no lo hace, confío. Así que el horno fue calentado 7 veces más y aquellos hombres entran en el horno y Nabucodonosor, mirando el horno, dice: oye, ¿no metimos 3 en ese horno? ¿Cómo es que hay 4? Y el cuarto es el aspecto de hijo de los dioses. Y me encanta esta parte de la historia de los amigos de Daniel. En medio del horno, a veces tenemos encuentros increíbles con el Señor. Se movían, dice el texto, y hablaban entre ellos. ¿Qué conversación tendría Jesús con aquellos jóvenes? ¿Qué creéis que le estaría diciendo Jesús? ¿Y qué le estarían diciendo ellos a Jesús en medio del horno? Ay, Señor, ¿por qué nos has dejado que nos metamos aquí? El texto que os he leído es antes en 1 de Pedro 1, 6 y 7. Cuando Cristo se ha manifestado, que nosotros seamos hallados alabando en gloria y honra a Jesús. Yo creo que lo que los amigos de Daniel estaban haciendo en el horno eran dar gloria a Dios por ser testigos de la presencia de Jesús en ese lugar. Qué diferente centrarse en el problema a centrarse en la solución. Y es verdad que podemos oír a Dios o saber de Dios de oídas por la experiencia de otros, pero una vez que pasamos por el horno, nosotros podemos decir: mis ojos han visto a Dios. Sabéis, el fuego es un elemento revelador, porque el fuego tiene la virtud de discernir cuál es nuestra verdadera naturaleza y hace mirar al lugar donde viene la ayuda en vez de mirar al lugar donde nosotros nos encontramos. Porque Dios todavía no ha dicho su última palabra en tu vida ni en la mía. Y aunque ahora tú no lo veas, Él tiene planes para ti que ni te imaginas. El problema real que tenemos los seres humanos no es las pruebas, sino el miedo que provocan las pruebas en nosotros, el temor. El temor es una parte natural de nuestro cotidiano vivir con el pecado y esto es producto a veces de la desconfianza de saber quién es Dios. Porque Isaías 43 me dice que aunque yo pase por fuego, aunque yo pase por agua, no me quemaré, no me ahogaré, porque Dios está a mi lado. Y sabéis que cuando ellos son retirados de ese horno, fijaos el cuidado de Dios, ni un pelo, ni una sola hebra de su ropa, ni siquiera, y así dice literalmente este texto, ni siquiera olían a humo. ¡Qué bendición! Porque todas las historias que yo he vivido, todas mis experiencias con las pruebas, a veces me han dejado alguna huella. Y todos llevamos alguna cicatriz de algún lugar o de algún momento o de alguna persona que provocó una dificultad en nuestra vida. Pero ¿sabe lo que me dice Dios? Que es capaz de eximirme también de eso. Mis cicatrices, mi experiencia no determina la forma que yo he de seguir a Dios. Dios tiene un propósito más en las pruebas y es el tercer propósito, y es que llevemos fruto. Dice Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere y queda solo, no puede llevar fruto.
A veces en nuestra vida queremos hacer muchas cosas y hacer muchas cosas es una cosa y producir fruto es otra cosa. Porque el hacer presupone una capacidad del hombre, pero el dar fruto presupone una actividad del Espíritu. Leí una historia preparando el sermón de un hombre que tenía todo y tenía una hija sobre la cual tenía sus ojos fijados de manera especial. Era la razón de su vida. Eso le hacía ser generoso, ser amable con todos, porque mirando a su hija y la forma en que recibía amor de su hija, él daba amor a las personas que estaban a su alrededor. Pero su hija fallece, dice la historia, y este hombre cae en una profunda depresión. No sabe cómo salir de ese lugar, porque aunque tenía amor y aunque tenía dinero y aunque tenía posibilidades, no sabía que Dios estaba a su lado. Así que en su búsqueda de darle sentido a su dolor, dice que viajó por el reino y encontró a un hombre que con una pala movía los granos de trigo y no paraba de moverlos, ¿no? Y entonces le preguntó a ese hombre, ¿por qué tú estás moviendo el trigo? Déjalo en paz. Y entonces el hombre le dijo, lo muevo para que el trigo no se pudra, para que lo que está abajo salga a la superficie. Siguió caminando y encontró un hombre que araba y que metía la rejilla del arado muy profundamente en la tierra. Y el hombre preguntó, ¿y por qué insistes en profundizar tanto en esta tierra? Y el campesino le dijo, porque de esta manera la tierra toma vida, se oxigena y puede recibir el sol y la lluvia y ser útil para producir. Y finalmente encontró un viñador que estaba podando la viña y no paraba de cortar con las tenazas. Oye, ¿qué lucha es la que tienes con esas ramas? Déjalas en paz. Y le dijo, las podo para que la viña lleve más fruto. La historia dice que al final de su vida él reconoció estas tres verdades. Yo soy ese grano que tiene que ser movido para no podrirme. Yo soy esa tierra que tiene que ser oxigenada para recibir sol de justicia y la lluvia del Espíritu Santo. Y yo soy esa vid que necesita dar frutos. Y que hay cosas que deben caer o Dios debe quitar para que yo pueda llevar mucho fruto. La verdad es que tu historia real comienza cuando tú sales del horno de fuego. ¿Os imagináis a aquellos hombres saliendo del horno de fuego? Su historia comenzó ahí. Nosotros nos hemos quedado en esa historia del horno, pero realmente su testimonio comenzó saliendo del horno. ¿Cómo salimos nosotros de los encuentros que tenemos con Dios en medio de las dificultades? Ellos solamente alabaron a Dios, ni reprocharon, ni condenaron a aquellos que les metieron en el horno, sino que simplemente dieron gracias a Dios. Ahí comienza tu verdadera historia. Impresionó tanto esto al rey Nabucodonosor que se anima a decir en el capítulo 3 y los versículos 29 al 30, decreto que cualquier persona en mi pueblo, nación o lengua que hable sin respeto del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizada y su casa convertida en muladar. Dice, porque no hay Dios que pueda librar como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y a pesar de que ellos habían dado un buen testimonio, Nabucodonosor todavía no había dado un paso de conversión y pone la mano humana. Si no lo hacéis, tenía obsesión con matar a las personas. Si no te inclinas, te mato. Y si no adoras a Dios, te mato. Pero sabéis, Nabucodonosor se convirtió finalmente. Eso lo dice la Escritura en el capítulo 4. Dios le devolvió un corazón a ese león
que estaba representando a Nabucodonosor aquellos años como una bestia. Levantando sus ojos al cielo, reconoció a Dios soberano. Y dice Elena White en la Review Langera, en 1906 escribió este artículo y dijo: el rey Nabucodonosor, delante de Daniel, que Daniel honró con tanta frecuencia el nombre de Dios, finalmente se convirtió plenamente y aprendió a engrandecer y a glorificar al Rey de Dios de los cielos. ¡Qué importancia! ¡Qué importancia! Porque lo que era algo malo, que no es lo que yo esperaba, puede acabar convirtiéndose en lo que yo necesito. Qué bonito que tu testimonio cuando sales de las dificultades pueda engrandecer a Dios. Y que aquello que era imposible para los hombres pueda ser posible por Dios a través de ti. Querido hermano, hermana, si estás en medio de un horno en este momento, te aseguro que Dios va a venir a tu vida y que cuando Él se manifieste, no le reproches nada, simplemente alaba, da gracias, porque Él te va a sacar de ese horno de fuego. Que la honra y la gloria sea para Él en tu vida siempre. Que Dios te llene de poder, porque conocimiento tienes, pero nos falta el poder del Espíritu. Que Dios nos llene de poder, querida iglesia. Amén. Agraïm sincerament els missatges que ens han transmès la germana Raquel Roger sobre la importància de la música en l'adoració i també el missatge del pastor on ha posat de relleu a través de l'experiència d'aquests 3 joves exiliats a Babilònia, la manera meravellosa en què Déu pot actuar en les nostres vides. Gràcies siguin donades al Senyor. Volia també aprofitar per agrair als germans de megafonia i les germanes de música perquè ens ajuden en l'adoració, així com també els diaques que a continuació passaran a recollir els delmes i ofrenes. Gràcies.
Doncs a continuació els convido a posar-se drets per entonar aquest himne de lloança al Senyor. La teva majestat és sempre al meu costat, que el món et doni honor, que el món et doni honor. Amb tu no hi ha foscor, no em deixes mai, mai sol, per tot el teu amor, per tot el teu amor. Quan gran ets, Senyor, vull cantar-te amb tot el meu cor. Tu pots cantar ben fort, quan gran ets, Senyor. Tu ets l'eternitat i el temps en tu està, principi i final, principi i final. Tu ets la Trinitat, ets Pare, ets Fill, ets Déu, el nostre bon pastor, el nostre bon pastor. Quan gran ets, Senyor, vull cantar-te amb tot el meu cor. Tu pots cantar ben fort, quan gran ets, Senyor. La teva glòria i gran amor, sempre alabaré, i ara cantaré, quan gran ets, Senyor. La teva glòria i gran amor, sempre alabaré, i ara cantaré, quan gran ets, Senyor. Quan gran ets, Senyor, vull cantar-te amb tot el meu cor. Tu pots cantar ben fort, quan gran ets, Senyor. Quan gran ets, Senyor. Gràcies et donem per l'oportunitat, pel privilegi de poder-te alabar amb la nostra veu. Feu també, Senyor, que siguem capaços d'alabar-te amb les nostres vides. T'agraïm, Senyor, la reflexió que ha vingut de part vostra a través del pastor, on ens parla d'aquests 3 joves que, exiliats en una terra estranya que no havien buscat, que no havien desitjat, van ser capaços, Senyor, de mantindre la seva fidelitat i de ser un testimoni i una benedicció per les persones que els envoltaven. Gràcies us donem, Senyor, i desitgem que això mateix es pugui reproduir en les nostres vides. En nom i pels mèrits de Jesús ho demanem. Amén.